En el resplandor de la antigua Alejandría, el 69 a.C. vio el nacimiento de Cleopatra, la última reina de Egipto. Su llegada al mundo coincidió con un complejo escenario político y social que dejó una huella indeleble en su destino. Cleopatra, de ascendencia macedonia, nació en la dinastía ptolemaica, que gobernaba Egipto desde la muerte de Alejandro Magno. El país, a pesar de su esplendor cultural, enfrentaba tensiones internas y externas. La lucha por el poder entre los miembros de la dinastía y la creciente influencia de Roma crearon un caldo de cultivo político volátil. Desde sus primeros días, Cleopatra estuvo inmersa en la intriga palaciega. Su padre, Ptolomeo XII, luchaba por mantener el control del trono, enfrentándose a conspiraciones y rivalidades internas. La joven Cleopatra, con una inteligencia precoz y aguda, fue testigo de las maquinaciones políticas que la rodeaban. El esplendor de Alejandría, con su famosa biblioteca y faro, proporcionó un telón de fondo cultural único para el crecimiento de Cleopatra. Desde temprana edad, mostró un interés insaciable por el conocimiento, especialmente en idiomas y ciencias, lo que la distinguía en una época donde las mujeres tenían roles más limitados. La influencia griega en la ciudad se reflejó en Cleopatra, quien hablaba varios idiomas, incluido el griego, que era la lengua de la élite cultural. Este dominio lingüístico, combinado con su encanto innato, contribuyó a su habilidad para conectarse con personas de diferentes orígenes, un rasgo que desempeñaría un papel crucial en su futuro. El periodo de formación de Cleopatra también coincidió con la creciente presencia de Roma en la región. Julio César emergió como una figura destacada, y su visita a Egipto en el 48 a.C. marcaría el inicio de una relación que cambiaría el curso de la historia. La joven Cleopatra, incluso en estos primeros años, demostró ser una líder astuta, consciente de las complejidades políticas y dispuesta a enfrentar los desafíos de su tiempo. Así, el nacimiento de Cleopatra en Alejandría fue más que un simple hecho biológico, fue el comienzo de una epopeya que la llevaría a desafiar convenciones, forjar alianzas inusuales y dejar una marca indeleble en la historia. Desde sus primeros días en la bulliciosa ciudad hasta los intrincados hilos de la política palaciega, esta etapa temprana marcó el preludio de la extraordinaria vida que estaba por desplegarse ante ella. En el tumultuoso año 48 a.C., la astuta Cleopatra se embarca en una audaz y decisiva travesía al encontrarse con el legendario líder romano, Julio César. Este épico encuentro no solo desata un torrente de pasión entre ambos, sino que también teje una red de alianzas que resonarán en los corredores del poder durante mucho tiempo. Cleopatra, determinada a asegurar el trono de Egipto y contrarrestar las tensiones internas, se presenta ante Julio César con una mezcla única de encanto y estrategia. Su primera impresión es crucial, y la joven reina despliega todos sus encantos para captar la atención del general romano. Su inteligencia aguda y dominio de varios idiomas, incluido el griego, establecen una conexión inmediata, superando las barreras lingüísticas y culturales. La relación entre Cleopatra y Julio César va más allá de lo romántico. Ambos líderes forjan una alianza política que trasciende las fronteras de Egipto y Roma. Cleopatra busca el respaldo militar y político de Julio César para consolidar su posición en el trono egipcio, mientras que el general romano ve en esta alianza una oportunidad estratégica para fortalecer su presencia en el Oriente Mediterráneo. El encuentro se convierte en un punto de inflexión tanto para Cleopatra como para Julio César. Juntos, navegan por las aguas tumultuosas de la política y el amor, enfrentándose a oposiciones internas y desafíos externos. Cleopatra utiliza su encanto no solo para ganar el favor de Julio César, sino también para influir en las decisiones clave que afectarán el destino de Egipto y Roma. El 48 a.C. marca el inicio de una fase crucial en la vida de Cleopatra, donde su perspicacia política y encanto personal se entrelazan con las ambiciones de Julio César. Esta etapa no solo redefine la historia de Egipto, sino que también establece las bases para eventos futuros, desencadenando una serie de acontecimientos que llevarán a la reina de Egipto por un camino lleno de intrigas, amores apasionados y desafíos inesperados. La chispa entre Cleopatra y Julio César encenderá un fuego que arderá en el tapiz de la historia antigua, dejando una marca indeleble en el destino de dos imperios colosales. En el tumultuoso año 41 a.C., la historia de Cleopatra toma un giro inesperado cuando se sumerge en un apasionado romance con Marco Antonio, un influyente líder romano. Este capítulo no solo relata un amor profundo, sino que también desentraña las complejidades políticas que se entrelazan con esta relación, marcando un momento crucial en la narrativa de la reina de Egipto. Cleopatra, tras su previo encuentro con Julio César, se enfrenta a nuevos desafíos en la escena política romana después de la muerte del líder romano en el 44 a.C. La reina de Egipto, astuta y decidida como siempre, ve en Marco Antonio una oportunidad para consolidar y expandir su influencia. El encuentro entre Cleopatra y Marco Antonio es más que un simple capítulo romántico. La conexión entre ambos líderes se convierte en el epicentro de una compleja red de alianzas políticas y estratégicas.
Cleopatra, consciente de la importancia de su posición, utiliza su encanto y perspicacia para ganarse el favor de Marco Antonio, por ende, influir en las decisiones clave que afectarán a Egipto y Roma. El romance entre Cleopatra y Marco Antonio florece en medio de lujos y opulencia en la exuberante Alejandría. La reina, con su seducción natural, logra conquistar el corazón del líder romano, mientras la ciudad se convierte en el telón de fondo de un amor que va más allá de lo personal, trascendiendo las fronteras geográficas y políticas. Sin embargo, esta relación no está exenta de desafíos. Marco Antonio, como figura pública en Roma, enfrenta críticas y oposición debido a su conexión con Cleopatra y a las decisiones políticas que toma bajo su influencia. La historia de amor se entrelaza con luchas políticas, intrigas y tensiones entre Roma y Egipto. La unión de Cleopatra y Marco Antonio, consumada con matrimonio y el nacimiento de varios hijos, se convierte en un símbolo de la fusión de dos culturas y poderes. No obstante, el destino les depara un trágico final. El año 31 a.C. marca la batalla de Actium, donde Cleopatra y Marco Antonio enfrentan una derrota que sellará su destino trágico y desencadenará eventos que reverberarán en la historia. Así, el capítulo de los amores y desafíos con Marco Antonio revela una compleja intersección entre el amor personal y las intrigas políticas, marcando una etapa monumental en la vida de Cleopatra, donde los lazos de amor y poder se entrelazan de manera inextricable. En el fatídico año 31 a.C., la batalla de Actium emerge como el sombrío telón de fondo de la tragedia que envuelve a Cleopatra y Marco Antonio. Este enfrentamiento naval, en las aguas del Mar Jónico, se convierte en un punto de inflexión crucial, marcando el trágico fin de su relación y sellando el destino de dos de las figuras más poderosas de la antigüedad. La batalla de Actium se desata en el contexto de las tensiones crecientes entre Marco Antonio y Octavio, el futuro emperador Augusto, el sobrino adoptivo y heredero de Julio César. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio, ya en tela de juicio en Roma debido a su impacto en la política, alcanza su clímax en esta confrontación bélica. Las flotas de Cleopatra y Marco Antonio enfrentan a las fuerzas de Octavio en un enfrentamiento naval de proporciones épicas. La batalla, que tiene lugar cerca de Actium, Grecia, se caracteriza por estrategias astutas, maniobras tácticas y la interacción desesperada de fuerzas que luchan por su supervivencia y poder. La desesperación y la tragedia marcan el destino de Cleopatra y Marco Antonio en esta contienda. A pesar de su valentía y determinación, las fuerzas combinadas de Octavio resultan abrumadoras. Cleopatra y Marco Antonio, acosados por la derrota inminente, toman decisiones trágicas que sellarán su destino. La reina de Egipto, en un intento desesperado por evitar la captura y el sometimiento a Roma, ordena la retirada de la batalla. Marco Antonio, leal hasta el final, sigue a Cleopatra. Esta retirada estratégica, aunque motivada por la supervivencia, marca el comienzo del fin para ambos amantes. El trágico desenlace de la batalla de Actium lleva a Cleopatra y Marco Antonio a un amargo destino. La derrota militar se convierte en una derrota personal cuando, sintiéndose abandonado por Cleopatra, Marco Antonio se quita la vida. La reina, al descubrir la muerte de su amante, toma la impactante decisión de seguirlo en el suicidio, marcando el trágico epílogo de una relación que desafió imperios y selló el destino de dos líderes apasionados. La batalla de Actium, aunque efímera en su duración, reverbera a través de las eras como un evento que cambió el curso de la historia. La valentía y la tristeza que la rodean encapsulan la complejidad de las relaciones políticas y personales en el escenario de la antigüedad, dejando una huella imborrable en el relato de Cleopatra y Marco Antonio. Después de la trágica derrota en la batalla de Actium en el año 31 a.C., Cleopatra se ve forzada a un exilio que amenaza con extinguir la llama de su reinado en Egipto. Sin embargo, este capítulo de su vida se distingue por su resiliencia y astucia política, ya que la reina, lejos de aceptar la derrota, inicia un regreso triunfal que resurge como un fénix de las cenizas de su pasado. El exilio de Cleopatra comienza con la consolidación del poder de Octavio, quien, convertido en el emperador Augusto, busca establecer un dominio firme sobre Egipto. Con el anhelo de evitar la humillación de caer prisionera de Roma, Cleopatra busca un refugio seguro y elabora planes para preservar su legado. Durante su tiempo en el exilio, Cleopatra demuestra una astucia política sin igual. Aprovechando su red de contactos y su conocimiento de las complejidades de la diplomacia, establece alianzas discretas y teje una red de apoyo entre las facciones romanas en conflicto. Su habilidad para navegar por las intricadas aguas políticas de la Roma post-Actium se convierte en un testimonio de su inteligencia estratégica. El regreso triunfal de Cleopatra a Egipto se manifiesta como una maestría política y una demostración de determinación. Aprovechando los conflictos internos en Roma y su habilidad para cortejar a líderes influyentes, la reina regresa con fuerza, decidida a restaurar la grandeza de su reinado y proteger a Egipto de la dominación romana.
El resurgimiento de Cleopatra no solo implica la recuperación del poder político, sino también la revitalización de la cultura y la prosperidad económica en Egipto. La reina se esfuerza por reconstruir la imagen de su reino y fortalecer sus alianzas internacionales. Este periodo es testigo de proyectos arquitectónicos, revitalización cultural y el resurgimiento de la economía, lo que contribuye a restaurar la grandeza de Egipto bajo su liderazgo. La astucia política de Cleopatra y su determinación para enfrentar los desafíos durante el exilio y el regreso triunfal consolidan su posición como una líder indomable. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes y su resistencia ante la adversidad revelan la magnitud de su legado en la historia de Egipto. Este capítulo no solo marca la restauración de Cleopatra al trono, sino también el renacimiento de Egipto bajo su dirección, resaltando su habilidad para resurgir con fuerza de las cenizas de la derrota. En el ocaso del siglo I a.C., Cleopatra se ve envuelta en la complejidad de la decadencia del Imperio Romano, un periodo tumultuoso que marcará el principio del fin para la reina de Egipto. Este capítulo examina la intersección de su destino con el crecimiento del poder romano y los desafíos que enfrenta mientras los pilares del imperio se tambalean. A medida que Roma se expande y consolida su imperio, la sombra de su influencia se proyecta sobre Egipto y su última reina. Cleopatra, aunque astuta y diplomática, se encuentra en una posición precaria. La ascensión de Octavio al poder como Augusto trae consigo un enfoque más imperialista y la consolidación de un régimen autocrático, donde el control sobre provincias lejanas se intensifica. La decadencia del Imperio Romano se manifiesta en desafíos cada vez mayores para Cleopatra. A pesar de sus esfuerzos por mantener la autonomía de Egipto, la creciente maquinaria militar y administrativa romana pone a prueba su habilidad para preservar la independencia de su reino. El aumento de las demandas financieras y la intervención directa en los asuntos internos de Egipto generan tensiones que amenazan el delicado equilibrio de poder. Este capítulo también destaca la paradoja de Cleopatra, atrapada entre su deseo de preservar la autonomía de Egipto y la necesidad de mantener relaciones diplomáticas con Roma para asegurar la estabilidad interna. Su astucia diplomática se pone a prueba mientras navega por las políticas contradictorias de los líderes romanos y enfrenta el desafío de equilibrar sus propios intereses con los de Egipto. La aparición de tensiones en el seno del Imperio Romano, como las guerras civiles y conflictos de sucesión, añade un nuevo nivel de complejidad a la posición de Cleopatra. Si bien estos disturbios pueden ofrecer oportunidades para la maniobra política, también representan amenazas potenciales si no se manejan con precaución. A medida que los cimientos del imperio tiemblan, la reina se enfrenta al dilema de elegir entre la lealtad a Roma y la preservación de la independencia egipcia. Las decisiones que toma en este periodo crítico impactarán no solo su propio destino, sino también el destino de Egipto y su posición en el escenario mundial. La decadencia del Imperio Romano y los desafíos cada vez mayores que enfrenta Cleopatra marcan el inicio de un declive que se profundizará en los años venideros. Este capítulo revela la lucha de la última reina de Egipto en un mundo cambiante, donde la magnitud de la decadencia romana se refleja en los desafíos que deben afrontarse, anunciando un trágico desenlace para Cleopatra y su reino. En el crepúsculo del reinado de Cleopatra, el esplendoroso palacio de Alejandría se convierte en el escenario de intrigas, lujos y tragedias. Este capítulo nos sumerge en la vida cotidiana de la última reina de Egipto, donde la opulencia se entrelaza con la sombra de un destino ineludible. El palacio de Cleopatra en Alejandría es un microcosmos de la magnificencia y complejidad de su reinado. Intrincados pasillos albergan secretos políticos, mientras salones majestuosos son el epicentro de cenas suntuosas y festividades que buscan ocultar las tensiones subyacentes. En este entorno, Cleopatra, aunque envuelta en lujo, enfrenta una realidad marcada por las crecientes amenazas a la independencia de Egipto y su propio destino. La vida cotidiana de Cleopatra refleja su lucha por mantener la estabilidad mientras se avecina la tormenta. La reina se sumerge en asuntos de Estado, equilibrando la diplomacia con Roma y las tensiones internas. Su astucia política sigue siendo una herramienta crucial mientras busca salvaguardar el futuro de Egipto y sus hijos. Los aposentos privados de Cleopatra, sin embargo, son testigos de una dimensión más íntima de su vida. La reina, madre y amante, enfrenta la carga emocional de sus elecciones y el peso de las expectativas que recaen sobre ella. La tragedia y el amor se entrelazan en este espacio, donde Cleopatra, en la penumbra de sus aposentos, se enfrenta a la soledad inherente a su posición y a las decisiones que la han llevado hasta aquí. El capítulo también revela las complejidades de las relaciones personales de Cleopatra. Su conexión con Marco Antonio y Julio César, aunque trágica, deja una huella imborrable en su alma. Mientras enfrenta la inevitable llegada de Octavio a Alejandría, Cleopatra vive momentos de nostalgia y reflexión sobre sus elecciones y su legado. La tragedia en Alejandría culmina en el desenlace inevitable. Con la entrada de Octavio en la ciudad, Cleopatra, consciente de la pérdida de su autonomía, se enfrenta al amargo final.
en un acto de desafío y dignidad, elige el destino de su propia muerte, marcando el trágico epílogo de una vida llena de poder, amor y desdicha. En este capítulo, el esplendor del palacio de Cleopatra se desvanece en la sombra de la tragedia. La vida cotidiana de la última reina de Egipto se convierte en una danza entre la grandiosidad y la tragedia, capturando la complejidad de una mujer que, incluso en su caída, sigue siendo una figura monumental en la historia. En el epílogo de la trágica vida de Cleopatra, surge un capítulo que trasciende el tiempo, el legado eterno. Su historia, marcada por el poder, la pasión y la tragedia, se convierte en un símbolo perdurable que resuena a través de las eras, dejando una marca indeleble en la historia y la imaginación colectiva. El legado de Cleopatra se extiende más allá de los límites de su tiempo, transformándose en un relato universal que cautiva a generación tras generación. Su vida, tejida con las complejidades del poder político y las pasiones apasionadas, se convierte en un reflejo de las contradicciones humanas y los giros inesperados del destino. La figura de Cleopatra se arraiga en la memoria colectiva como un ícono de astucia, belleza y determinación. Su capacidad para navegar por los tumultuosos mares políticos de la antigüedad y mantener su independencia en un mundo dominado por Roma la eleva a un estatus legendario. La reina se convierte en un símbolo de resistencia frente a la opresión, inspirando a aquellos que buscan desafiar las circunstancias adversas. El romance trágico de Cleopatra con figuras clave de la historia, como Julio César y Marco Antonio, se convierte en una epopeya atemporal. Su amor apasionado y su desenlace fatal se entrelazan con los anales de la tragedia, dejando una huella imborrable en la literatura, el arte y la cultura a lo largo de los siglos. La representación artística de Cleopatra perdura como un tema recurrente que ha fascinado a artistas a lo largo de la historia. Su imagen ha sido reinterpretada y reimaginada en pinturas, esculturas, obras teatrales y cinematográficas, capturando la esencia de su belleza y poder. Este fenómeno artístico contribuye a la construcción del mito de Cleopatra y su continua influencia en la estética visual. Además, la figura de Cleopatra se convierte en un punto de referencia para explorar la dinámica de género y el papel de las mujeres en la historia. Su habilidad para desafiar las expectativas de su tiempo y ejercer un liderazgo firme en un mundo dominado por hombres la convierte en un ícono feminista que trasciende épocas y culturas. El legado eterno de Cleopatra se manifiesta en la constante reevaluación de su historia y la interpretación de su figura en contextos cambiantes. A medida que la sociedad evoluciona, Cleopatra sigue siendo una figura inmortal que despierta la curiosidad y el debate, recordándonos la complejidad de la condición humana y la capacidad de una mujer para moldear su propio destino a pesar de las adversidades. En este capítulo final, el legado de Cleopatra emerge como un faro en la historia, iluminando el camino de aquellos que buscan comprender la intersección entre el poder, la pasión y la tragedia. Su influencia perdura, trascendiendo los siglos, como un testimonio eterno de la capacidad de una mujer para dejar una marca indeleble en el tejido de la historia humana.